Hay partes de ti que solo la tierra recuerda. Recuerda el sudor que caía de la frente de tu padre mientras cavaba los hoyos para la valla norte. Cuando eras demasiado pequeño para hacer nada más que observar. Recuerda el peso de la pala en tus propias manos años después. Cuando lo enterraste bajo la sombra de ese viejo olivo junto al arroyo. El cáncer habiendo tomado finalmente lo que quería. Esta finca. Estos 1700 acres de arcilla roja andaluza. Olivares y un cielo silencioso e implacable. No es solo donde vivo. Es quien soy. Es un testamento vivo del linaje de los Rivera. Un legado tallado no en piedra, sino en suelo y memoria. Después de dejar el Tribunal Federal. No se lo dije a nadie. Sin comunicado de prensa. Sin ceremonia de despedida grandiosa con apretones de manos rígidos y champán tibio. Simplemente terminé mi último caso. Me quité la toga negra por última vez y cerré las puertas de mis aposentos. El mazo cayó en silencio. Y yo también. El mundo de las salas de audiencias y la política se había vuelto ruidoso. Comprometido. Las líneas limpias de la ley se habían difuminado por el dinero y la influencia. Había sido ingenuo al pensar que podía arreglarlo. Un escándalo fabricado cuidadosamente por hombres a los que había encarcelado se aseguró de eso. No pudieron vencerme en el tribunal. Así que me vencieron en la prensa. Mi nombre no solo se retiró, sino que se empañó. Así que volví a casa. Al único lugar que aún se sentía honesto. Aquí. La única ley era el cambio de las estaciones. El único juicio era la llegada de una tormenta. Por eso, cuando el impecable SUV blanco subió por mi camino de grava esa mañana de agosto, levantando polvo como si fuera el dueño del lugar, se sintió como una violación. Era el sonido del otro mundo. El mundo deshonesto. Siguiéndome a casa. Pensé que era un turista perdido buscando el parque natural. O quizás otro agente inmobiliario oliendo oportunidad. Venían cada pocos años. Hombres de pelo engominado de la ciudad con folletos y promesas vacías. Pensando que podían comprar el alma de un hombre si el precio era correcto. Siempre se iban decepcionados. Estaba debajo del vientre de mi viejo tractor John Deere, cubierto de grasa y luchando con una línea hidráulica terca. Cuando oí las puertas del coche cerrarse de golpe. No una, sino tres. El sonido era nítido y arrogante en el aire seco. Me quedé quieto por un momento. Escuchando. El crujido de zapatos caros en mi grava. El murmullo bajo de voces que no pertenecían aquí. Finalmente. Una voz de mujer. Aguda e imperiosa. Cortó el silencio, Elías Rivera. No era una pregunta. Era una orden. Con un largo y lento suspiro. Salí de debajo del eje. El polvo cálido pegándose a la grasa en mis brazos. Agarré un trapo viejo de la caja de herramientas y me limpié las manos. Tomándome mi tiempo. 3 de ellos estaban allí. Silueteados contra el sol de la mañana. 2 hombres con camisas coloridas que parecían no haber visto un día de trabajo real. Y una mujer que claramente estaba al mando. Tenía un corte de pelo corto y severo. Gafas de sol espejadas que ocultaban sus ojos. Y un portapapeles sostenido contra su pecho como un escudo. Caminaba con el paso recortado y decidido de alguien acostumbrado a dar órdenes y verlas obedecidas al instante. Soy Elías Rivera. Dije. Mi voz baja y ronca por el desuso. Ella ofreció una sonrisa. Era el tipo de sonrisa que un tiburón podría darte antes de morder.
Perfecta. Blanca y completamente sin calidez. Soy Victoria Serrano. Anunció como si el nombre en sí debería significar algo para mí. Presidenta de la Asociación de Propietarios de Pico Alto. Estos son Marcos y David de nuestra junta. Los dos hombres me dieron débiles e inciertos asentimientos. Eran solo decorado. Estamos aquí para discutir la transición jurisdiccional de esta propiedad. Dijo. Yendo directamente al grano. Parpadeé lentamente. Dejando que el silencio colgara en el aire. La dejé ver la grasa en mi mejilla. La mugre bajo mis uñas. La dejé pensar lo que quisiera sobre el viejo frente a ella. ¿Transición jurisdiccional? Pregunté finalmente. Eso es una frase de 10 euros para un problema de 2. Están perdidos. La autovía está a 5 kilómetros al este. Su sonrisa no flaqueó. Se tensó. Oh. No estamos perdidos. Señor Rivera. Usted. Sin embargo, está mal informado sobre sus propios límites de propiedad. Sacó un mapa laminado. Sus bordes afilados y artificiales contra el paisaje salvaje y extenso detrás de ella. A partir de una actualización catastral presentada el mes pasado. Su tierra ha sido reclasificada. Nuestra asociación, Pico Alto, ha completado la adquisición de todos los parcelas adyacentes. Una encuesta posterior encontró que su propiedad, todos los 1.700 acres en realidad, cae dentro de nuestra zona de gobernanza establecida. Solo la miré. Mi rostro una máscara en blanco. Dentro de mi cabeza. 1000 alarmas gritaban. Actualización catastral. Zona de gobernanza. Reclasificada. Era el lenguaje pulido y hueco de ladrones en trajes. Lo que significa. Continuó ella. Su voz llena de una especie de alegría depredadora. Que esta propiedad ahora está sujeta a los estatutos de la comunidad de Pico Alto. Eso incluye cuotas anuales. Por supuesto. Así como inspecciones de cumplimiento. Entregas de acceso para proyectos de infraestructura comunitaria y planificación de transición. Hizo un gesto a uno de los hombres, quien manipuló un maletín y sacó un grueso encuadernado brillante con un logotipo estilizado de una montaña en la portada. Esto lo pondrá al día con nuestras directrices comunitarias. Hay algunas reglas sobre razas de ganado no nativas. Materiales de vallado aprobados y preaprobación arquitectónica para cualquier estructura nueva. Todo diseñado para proteger y mejorar los valores de propiedad para todos. Dio un paso adelante para entregármelo. No me moví. No lo tomé. Mi silencio parecía desconcertarlos más que cualquier grito. La sonrisa de Victoria finalmente desapareció, reemplazada por un destello de impaciencia. Señor Rivera. Quizás no estoy siendo clara. Esto no es una negociación. Es una notificación. Fue entonces cuando finalmente hablé de nuevo. Mi voz quieta, pero cargada con el peso de 2 décadas en el banquillo. ¿Los documentos? Dije. Victoria ladeó la cabeza. Perdón. ¿Los documentos? Repetí, mirándola directamente a los ojos, ignorando las gafas de sol que pretendían intimidar. El plano de encuesta original en el que se basa supuestamente este nuevo mapa. Y la orden judicial que autoriza esta reclasificación. Me gustaría ver copias certificadas de ellos. Por primera vez. Pareció genuinamente desconcertada. Esto no estaba en su guión.
Un viejo agricultor se suponía que maldecía o amenazaba con sacar su escopeta. No se suponía que pidiera una cadena de título y un mandamus. Esos son registros públicos, dijo, recuperándose rápidamente. Archivados en el catastro provincial. Es libre de buscarlos. Estoy seguro de que lo son. Dije. El frío filtrándose en mi tono. Pero como usted es la que está en mi tierra haciendo una reclamación, la carga de la prueba recae en usted para proporcionarlos. Los espero entregados aquí mismo al mediodía de mañana. Por correo certificado. El aire crepitó con tensión. Los dos hombres detrás de ella miraron al suelo. ¿Al cielo? A cualquier lugar menos a mí. Victoria Serrano sostuvo mi mirada por un largo y duro segundo. Y vi algo en la línea tensa de su mandíbula. No estaba aquí solo por tierra. Estaba aquí por una pelea. Solo que no sabía con quién estaba peleando. ¿Estaremos en contacto?, dijo. Su voz cortante. Se dio la vuelta sobre su tacón caro y marchó de vuelta al SV. Sus soldados siguiéndola. Los vi alejarse. La nube de su polvo el único regalo de despedida. Me quedé allí hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo, dejando solo el susurro del viento. Miré mis manos. Aún negras de grasa. Este era su mundo. Un mundo de amenazas en papel e intimidación legal. Pero esta finca era mía. Caminé de vuelta a la casa. Mis pasos firmes y medidos. Pasé por la cocina. Ignoré el sillón de cuero gastado que había sido de mi padre. Fui directamente a mi estudio en la parte trasera de la casa. Una habitación que nadie más que yo entraba. No parecía la oficina de un agricultor. No había desorden. No pilas de revistas viejas. Solo estanterías del suelo al techo llenas de libros de leyes encuadernados en cuero. Un terminal de computadora seguro estaba oscuro y silencioso en un amplio escritorio de roble. Alcancé el cuello de mi camisa de trabajo sucia y desenganché un dispositivo no más grande que un botón. Era un grabador de audio digital de alta fidelidad. Lo conecté al terminal. Toda la conversación. Desde la introducción engreída de Victoria hasta su despedida cortante. Se cargó en segundos. Creé un nuevo archivo encriptado en el servidor. Tecleé con 2 dedos. La grasa del tractor manchando las teclas. Expediente 000125. Demandante, Elías Rivera. Demandado, Asociación de Propietarios de Pico Alto et al. Habían venido a mi casa a declarar la guerra. Bien. El tribunal de Elías Rivera estaba ahora en sesión. La guerra no siempre comienza con un cañonazo. A veces empieza con el giro silencioso de una llave en el encendido antes de que el sol haya crestado las montañas. El plazo que le había dado a Victoria Serrano. Mediodía por correo certificado. Era un farol. Y ambos lo sabíamos. Una mujer como esa no se intimidaría por el procedimiento. Se escondería detrás de él. Los documentos que proporcionaría. Si proporcionaba alguno. Serían una pantalla de humo. Una copia del mismo mapa fraudulento. Quizás una carta llena de amenazas legales huecas. No. Si quería la verdad. Tendría que desenterrarla yo mismo. La primera regla de cualquier enfrentamiento es conocer la posición del enemigo. Y la de ellos. Afirmaban. Estaba archivada en el catastro. El viaje al pueblo era familiar. Pero esa mañana se sentía diferente.
Los postes de valla desgastados que mi padre había colocado se erguían un poco más rectos. El ganado pastando en la ladera parecía menos ganado y más ciudadanos de una nación soberana bajo amenaza. Esto no era solo mi hogar. Era mi territorio. Y estaba conduciendo al corazón de los enemigos. La oficina de registros catastrales era un edificio de ladrillo achaparrado que olía a papel viejo y café rancio. No había cambiado en 50 años. Tampoco la mujer detrás del mostrador. —¿Elías? —dijo Beatriz. Su voz un susurro ahogado. Era una mujer amable con ojos preocupados y un conocimiento de la historia provincial que avergonzaba a los archivos oficiales. Las noticias viajan rápido en un pueblo pequeño. Y la vista del SUV blanco de Victoria Serrano en mi camino ayer era tan ruidosa como una campana de incendio. —Beatriz. —asentí. Necesito ver los registros de plano para la parcela 73A. Específicamente cualquier archivo nuevo en los últimos 60 días. Su expresión me lo dijo todo, ya lo sabía. Frunció los labios y desapareció en la habitación trasera, regresando un momento después con una carpeta manila crujiente. La colocó en el mostrador entre nosotros como si fuera una serpiente venenosa. Fue presentado por un hombre de una firma privada en Sevilla. Dijo. Su voz baja. Pagó la tarifa acelerada. No dijo mucho. Abrí la carpeta. Allí estaba. Mi tierra. Mi vida. Reducida a líneas y números en una hoja de papel. Y allí al fondo estaba la falsificación. La firma de mi tío abuelo Carlos Rivera. Un hombre que había muerto como héroe en una playa durante la guerra. Era perfecta. Demasiado perfecta. La presión de la pluma era naturalmente uniforme. Los bucles y remolinos impecables. No era una firma. Era una fuente digital. La mano de un fantasma guiada por un ratón de computadora. El sello notarial era de un servicio fuera de la provincia que nunca había oído. Parecía lo suficientemente oficial para engañar a un lego. Pero para un ojo entrenado gritaba fraude. Todo era pulcro. Ordenado y completamente corrupto. ¿Quién lo presentó? Pregunté. Aunque mi instinto ya me daba la respuesta. Beatriz señaló con un dedo tembloroso la línea del solicitante. No un nombre de persona, sino una corporación, Desarrollo Pico Alto S.L. Y el agente registrado con un apartado postal en Madrid. Victoria Serrano. Cerré la carpeta. Una certeza fría y dura asentándose en mi pecho. Esto no era solo un robo de tierra. Era una conspiración criminal premeditada. No habían solo hecho una reclamación. Habían fabricado una mentira de la nada y tratado de hacer la ley. Gracias. Beatriz. Dije en voz baja. Has sido de gran ayuda. Ten cuidado. Elías. Susurró. Sus ojos suplicantes. Esta gente no es como nosotros. Lo sabía. De camino de vuelta. Mi mente corría. Tenían un documento fraudulento nuevo. Para derrotarlo. Necesitaba el antiguo auténtico. Necesitaba el original. Cuando llegué a la finca. No fui a mi estudio. Fui al ático. El aire allí arriba era espeso con el olor a cedro. Polvo y el tiempo mismo. Rayos de sol cortaban la mugre en la única ventana, iluminando motas de polvo flotantes como diminutas estrellas errantes. Este era el archivo familiar. El repositorio de todo lo que había venido antes.
Cajas de cartas de mi madre. Mi primer par de botas de montar. Una pila de periódicos anunciando el fin de la Segunda Guerra Mundial. No buscaba recuerdos. Buscaba prueba. En la esquina más lejana y oscura. Detrás de una pila de tejas viejas. Estaba la caja fuerte de mi abuelo. ¿Era achaparrada? De hierro y cubierta de medio siglo de óxido. La saqué a la luz y la abrí con una palanca. El chirrido del metal protestante resonó en el ático silencioso. Dentro, anidado en una cama de papeles amarillentos y quebradizos, estaba un pergamino de lona atado con un cordón de cuero que se había endurecido con la edad. Mis manos temblaron ligeramente mientras lo desataba. Lo desenrollé con cuidado en las tablas del suelo polvorientas. Era hermoso. Un mapa dibujado a mano de la finca Rivera. Fechado en 1946. La tinta estaba desvaída. Pero las líneas claras. Dibujadas con la precisión de un topógrafo. La letra arquitectónica pulcra de mi abuelo anotaba hitos: el Viejo Olivo. Cresta de la Garra. Arroyo del Algodón. Y allí en la sección norte, marcando el límite que ahora reclamaban, estaba el detalle que hizo que mi corazón latiera contra mis costillas. Era una pequeña y elegante X con una nota al lado, piedra de límite colocada. Verificada por el topógrafo provincial TM. Albrecht. Y presionado en la esquina del mapa. Aún visible después de todos estos años. Estaba el círculo en relieve tenue del sello oficial del pueblo. Esto no era un dibujo. Era un artefacto legal. Era la verdad. Empaqué el mapa y algunas cartas de mi abuelo en una caja ignífuga y bajé las escaleras. Un sentido renovado de propósito corría por mí. Tenía la base de mi defensa. Mientras sacaba mi camioneta del granero para ir al pueblo a ver a mi abogada. Un sedán oscuro simple que nunca había visto bloqueaba el final de mi entrada. Era limpio. Anónimo y gritaba negocio gubernamental. Un hombre en un traje sencillo salió. No era grande ni intimidante. Parecía un contable. Pero sus ojos eran agudos y no se perdían nada. ¿Juez Rivera?, preguntó. Su voz calma y profesional. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba así. Solo soy un agricultor. Dije. Mi mano descansando cerca de la barra de hierro en el asiento a mi lado. Con todo respeto. Señor. No ha sido solo un agricultor por mucho tiempo. Dijo. Sacó una pequeña cartera de cuero. Abriéndola para mostrar una placa. Oficina de Investigación del Estado. Me llamo el agente Benito Castro. Necesitamos hablar. Lo miré. Mi mente procesando esta nueva variable inesperada. Pico Alto no es solo una asociación de propietarios. Juez. Dijo Castro. Bajando la voz. Es una fachada. Una empresa fantasma para un sindicato inmobiliario de Madrid que hemos estado investigando durante 18 meses por sospecha de fraude, soborno y extorsión organizada. Compran tierras rurales. Usan reclamaciones fraudulentas para expandir sus tenencias. Expulsan a los locales y luego recalifican para resorts de lujo. Son astutos. Bien financiados y tienen a un senador autonómico en su bolsillo. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera. Hemos estado tratando de encontrar una entrada. Un hilo suelto que pudiéramos tirar para desentrañar todo. Nunca pudimos hacer que nada se pegara hasta ahora. Hizo un gesto hacia mi finca. Esta tierra. Su caso.
No es solo un objetivo aleatorio. Juez. Es el hilo suelto. Miré del rostro serio del agente a la caja ignífuga en mi asiento del pasajero. Dentro. Un mapa de 70 años. La historia de mi familia. Había pensado que era la clave para salvar mi finca. Me equivocaba. Era la clave para todo. Mi guerra acababa de volverse mucho más grande. Y por primera vez, no la estaba luchando solo. Hay una extraña intimidad que se forma entre dos hombres planeando una guerra en una habitación tranquila. El agente Benito Castro. Con su traje de emisión gubernamental y su comportamiento sin tonterías. Estaba a un mundo de distancia de la vida polvorienta y castigada por el sol que había elegido. Pero mientras nos sentábamos en mi estudio, el mapa auténtico de 70 años de mi finca desenrollado entre su elegante portátil y la caja fuerte oxidada de mi abuelo. Estábamos unidos por un enemigo común. Victoria Serrano es la cara pública. La punta de la lanza. Explicó Castro. Su voz un monótono bajo mientras hacía clic a través de una serie de fotos de vigilancia en su pantalla. Pero el verdadero poder está en la empresa matriz. Horizonte Oeste. Un conglomerado con tentáculos en todo el país. Han estado comprando tierras en Andalucía y Castilla. Usando tácticas como la suya para consolidar megadesarrollos. Mostró una foto de Victoria en una reunión. Rodeada de hombres en trajes caros. Su finca es clave porque bloquea su acceso a un valle entero que planean convertir en un resort de lujo. Valorado en cientos de millones una vez recalificado. Cerré los ojos por un momento. Absorbiendo la escala. No era solo mi hogar. Era una pieza en un tablero mucho más grande. Necesitamos evidencia concreta de un acto criminal. Continuó Castro. Algo que los vincule directamente a un delito grave. Sus grabaciones y el mapa fraudulento son un buen comienzo. Pero necesitamos un acto manifiesto para justificar allanamientos y detenciones. Miré el mapa antiguo. Sus líneas desvaídas pero inquebrantables. Entonces, les daremos uno. Dije. Usaremos su arrogancia en su contra. Planeamos durante horas. Tejiendo una red de evidencia y contramedidas. Castro proporcionaría apoyo técnico, drones de vigilancia discretos y un enlace seguro a su equipo. Yo proporcionaría el cebo, mi finca. Aparentemente vulnerable. La clave era la paciencia. Esperar a que Victoria mordiera. Y mordió. 2 semanas después. En una reunión del ayuntamiento en el pueblo. Victoria presentó su plan de desarrollo comunitario. Era un espectáculo pulido, diapositivas brillantes de villas de lujo. Piscinas infinitas y campos de golf. Todo bajo el pretexto de progreso económico. Los vecinos murmuraron. Algunos tentados por las promesas de empleos. Otros escépticos. Me senté al fondo. Silencioso. Observando. Cuando llegó el momento de preguntas. Me puse de pie. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Señorita Serrano. Su plan se basa en un mapa fraudulento. Tengo el original de 1946 que prueba que mi tierra no es suya. El salón estalló en murmullos. Victoria palideció por un segundo. Luego recuperó su compostura. Eso es una calumnia. Señor Rivera. Nuestros documentos son legales y verificados. Pero vi el pánico en sus ojos. Sabía que la había provocado. Esa noche. El ataque llegó. No fue sutil.
4 hombres en una furgoneta oscura entraron en mi propiedad bajo la cobertura de la oscuridad. Armados con herramientas para sabotear mi sistema de riego y dañar el equipo agrícola. Pensaban que era un viejo solo y vulnerable. Se equivocaban. Desde mi estudio. Monitoreé todo. Las cámaras térmicas capturaron sus movimientos sigilosos a través de los olivares. Activé los drones silenciosamente. Pequeños y equipados con cámaras de alta resolución. Flotaron sobre ellos. Grabando cada paso. Cada susurro. Los hombres se detuvieron en el campo principal. Comenzando a cortar las líneas de agua. Uno murmuró, la jefa dijo que lo rompiéramos todo. Que el viejo se rinda. Era suficiente. Tenían su orden. Ahora. El paso 2, iluminar. Con un clic. Activé los focos perimetrales. La noche se volvió día. Bañando el campo en luz cegadora. Los hombres se congelaron. Escudriñando. Buscando escape. Pero no había dónde correr. Estaban atrapados en un escenario iluminado. Las estrellas de un espectáculo que nunca quisieron. Paso 3, notificar. Pulsé la tecla final. Un protocolo seguro se inició. Enviando un feed de vídeo en vivo encriptado de ambos drones junto con mis coordenadas GPS precisas a 2 destinatarios. El primero era el buzón seguro del agente Benito Castro en la Oficina de Investigación del Estado. El segundo era el sargento de guardia nocturno en la comisaría provincial. Mi parte estaba hecha. Me recosté en mi silla y simplemente vi el espectáculo en mis monitores. Vi el momento en que los hombres se dieron cuenta de que eran los drones. Vi el horror amaneciendo en sus rostros al entender que su crimen no solo era presenciado, sino transmitido. En 5 minutos. Pude ver las luces rojas y azules distantes en la autovía principal acercándose. Apagaron las sirenas al girar en mi camino de grava. Optando por un acercamiento silencioso. Vi cómo 3 coches patrulla rodeaban el campo. Vi cómo los agentes, con pistolas desenfundadas, ordenaron a los 4 hombres al suelo. Vi cómo los esposaban y los llevaban. Su noche de sabotaje terminando en la parte trasera de un coche policial. No salí de mi estudio. No fui a encontrarlos. Ya había dado mi declaración en resolución 4K desde una docena de ángulos diferentes. Victoria Serrano finalmente había cometido su error. Uno fatal. Había cruzado la línea del fraude civil al delito grave de conspiración criminal. Le había dado al agente Castro su acto manifiesto. Envuelto en regalo y atado con un lazo. La lucha por mi finca había terminado. La lucha por la justicia estaba a punto de comenzar. Y la próxima vez que viera a Victoria Serrano, no sería a través de una valla. Sería a través de un tribunal. Las lentas ruedas moliendas de la justicia giran a su propio ritmo. Las estaciones comenzaron a cambiar. El verde vibrante del verano en la finca dio paso al oro y rojizo del otoño. Los 4 hombres capturados en mi tierra confesaron rápidamente, nombrando al contratista que los contrató, quien a su vez nombró a la corporación fantasma que le pagó. Era una cadena de negabilidad plausible diseñada por abogados para aislar a la persona en la cima. Pero la investigación del agente Castro, ahora armada con un delito grave, había sido implacable. Se emitieron órdenes. Se incautaron registros bancarios y la cadena llevó, como sabía que haría, directamente a Victoria Serrano. El juicio se fijó para finales de octubre. La noche anterior,
Estuve en mi estudio. No en mi habitual franela y vaqueros, sino en un traje gris oscuro planchado. Se sentía extranjero contra mi piel. Un uniforme de otra vida. El hombre que me devolvía la mirada desde el reflejo de la ventana era un extraño. No el agricultor que conocía el olor de la lluvia venidera, sino el juez que conocía el olor del miedo en un tribunal. Estaba a punto de volver al mundo que había abandonado. No como maestro de sus reglas, sino como jugador en su juego. Ana Herrera vino esa tarde para una revisión final. Paseaba por mi estudio. Un manojo de energía nerviosa y brillantez legal aguda. Prenagast es su abogado, dijo, refiriéndose al pistolero legal de alto precio de Victoria desde Madrid. Es un tiburón. Va a atacar tu credibilidad. Va a sacar la investigación ética. La razón por la que dejaste el banquillo. Lo sé, dije, mirando la silueta del olivo donde estaba enterrado mi padre. Déjalo. Su estrategia será pintarte como un viejo amargado y recluido buscando pelea. Y enmarcar a los hombres que capturamos como contratistas independientes que se volvieron locos. Continuó. Dirá que Victoria era solo una desarrolladora ambiciosa horrorizada al enterarse de lo que hicieron. Una mentira se desmorona bajo presión. Ana, dije con calma. Todo lo que tenemos que hacer es aplicarla. Dejó de pasear y me miró. No estás nervioso en absoluto, ¿verdad? Pensé por un momento. ¿Nervioso? No. Me siento en casa. Esto es solo otro tribunal. Y he pasado mi vida trayendo la verdad a la luz en habitaciones como esta. A la mañana siguiente. El tribunal estaba abarrotado. El aire era espeso con anticipación. Vi a mis vecinos. Sus rostros una mezcla de apoyo y curiosidad mórbida. Vi reporteros. Y vi el rostro sombrío y determinado del agente Benito Castro sentado al fondo. Y entonces la vi a ella. Victoria Serrano entró, flanqueada por su abogado. Un hombre llamado Prenagast con una melena plateada y una sonrisa depredadora. No era la ejecutiva arrogante que había estado en mi entrada. Estaba vestida con un traje azul marino conservador. Su expresión cuidadosamente neutral. Un retrato de inocencia agraviada. Estaba interpretando un papel. Pero yo conocía a la mujer debajo del disfraz. Cuando llamaron mi nombre, caminé al estrado de los testigos. La habitación estaba en silencio, salvo por el sonido de mis zapatos de vestir pulidos en el suelo de madera. El alguacil, un joven que no conocía, me tomó juramento. Levanté mi mano derecha y pronuncié el juramento que había administrado miles de veces. Las palabras se sentían pesadas y extrañas en mi propia lengua. Me senté. Ajusté el micrófono y miré hacia afuera. Al otro lado de la habitación. Victoria Serrano me devolvió la mirada. Sus ojos fríos como el hielo. La batalla había comenzado. El examen directo de Ana fue magistral. Me guió a través de la historia con preguntas calmadas y simples, dejando que los hechos hablaran por sí solos. La visita inesperada. El mapa fraudulento. La confrontación pública en el ayuntamiento. El ataque de medianoche en mi propiedad. Lo relaté todo en una voz firme y uniforme, presentando al jurado la simple verdad sin barniz de un hombre defendiendo su hogar. Cuando Ana terminó, me dio un pequeño asentimiento tranquilizador. No más preguntas. Su señoría. Entonces Prenagast se levantó.
rodeando la mesa de la defensa como un lobo. Sonrió al jurado. Una sonrisa folclórica y desarmante que no llegaba a sus ojos. Señor Rivera. ¿Comenzó? Su voz suave como la seda. O debería decir. Juez Rivera. Fue juez federal por casi 20 años. ¿Correcto? ¿Eso es correcto? Dije. Y dejó el banquillo de manera bastante abrupta. ¿No? Bajo una nube. Según recuerdo. Una investigación ética por presunta mala conducta judicial. Objeción. Dijo Ana. Levantándose. Relevancia. Habla de la posible sesgo y motivo del testigo. Su señoría. Replicó Prenagast. Lo permitiré. Pero pise con cuidado. ¿Consejero? Advirtió el juez presidente. Prenagast se volvió hacia mí. Su sonrisa ensanchándose. Entonces. No es cierto. Juez. Que alberga cierto resentimiento hacia el sistema legal que una vez sirvió. Que quizás ve conspiraciones donde no las hay. Tengo un respeto profundo y duradero por la ley. ¿Consejero? Dije. Mi voz nivelada. Son las personas que intentan torcerla para su propio beneficio las que no tengo tiempo. Siguió adelante. Paseando ante el jurado. Hablemos de la noche de este supuesto ataque. Tenía un sistema de seguridad bastante sofisticado para un simple agricultor. ¿No diría? Cámaras térmicas. Drones de alta resolución. Casi suena como si estuviera tendiendo una trampa. Cuando sabes que los lobos rodean tu rebaño. No esperas lo mejor. Respondí. Construyes una mejor valla. La mía es solo más moderna que la mayoría. Por una hora trató de desmenuzar mi historia. Torció mi preparación en paranoia. Mi soledad en amargura. Trató de retratarme como un viejo vengativo que había atrapado a su cliente. A través de todo. Permanecí calmado. Respondiendo cada pregunta con honestidad simple y directa. Podía sentir al jurado escuchando no solo mis palabras, sino la verdad detrás de ellas. Finalmente, Prenagast jugó su última carta. Señor Rivera. No tiene prueba directa de que mi cliente, la señora Serrano, tuviera conocimiento de las acciones de esos 4 hombres. ¿Verdad? Nunca la oyó darles una orden. Nunca la vio pagarles. No. Admití. No lo hice. Prenagast dio al jurado una mirada triunfante. No más preguntas. Se sentó, pareciendo inmensamente complacido consigo mismo. Había creado exitosamente un muro de negabilidad plausible alrededor de su cliente. Creía que había creado duda razonable. Se equivocaba. La fiscalía quisiera llamar a un testigo de refutación. Anunció Ana, poniéndose de pie una vez más. ¿Y quién sería ese? Preguntó el juez. No llamamos a una persona. Su señoría. Dijo Ana. Un brillo en su ojo. Llamamos a la prueba del pueblo 42B. Un alguacil trajo un pequeño reproductor de audio y lo conectó al sistema de sonido del tribunal. Prenagast se levantó de un salto. Objeción. No hemos visto esto en el descubrimiento. Esto es evidencia de refutación ofrecida para contradecir directamente la afirmación de la defensa de que la acusada no tenía conocimiento del acto criminal. Contraatacó Ana suavemente.
Fue puesta a nuestra disposición esta mañana por un informante confidencial en una investigación estatal relacionada. Miró hacia el agente Castro al fondo de la habitación. Objeción denegada, dijo el juez. Reproduzca la cinta. Un leve siseo llenó el tribunal. Y luego una voz. Era la voz de Victoria Serrano. Diminuta y distorsionada de un dispositivo de grabación oculto. Pero inconfundiblemente suya. Hablaba con un hombre cuya voz reconocí como la del saboteador principal de los feeds de vídeo. No es suficiente que esté asustado. Quiero que esté roto. Corta el agua. Arruina su equipo. Quiero que sepa que no puede ganar. Este valle es mío. No suyo. Hubo una pausa. Luego la voz del hombre. ¿Y el acto? El abogado del viejo está haciendo agujeros en él. Luego vinieron las palabras finales condenatorias de Victoria. El acto aguantará lo suficiente para obtener una orden judicial. Pero si el viejo no se rompe, encontraremos una forma de desafiar el testamento mismo. Desenterrar suciedad sobre su familia. Lo que sea necesario. Esta finca vale 100 millones una vez recalificada. No me importa lo que cueste. Un silencio absoluto descendió sobre la habitación. Vi el color drenarse del rostro de Prenagast. Vi al jurado. Cada uno de ellos. Mirando a Victoria Serrano con expresiones de puro shock y disgusto. Y vi a Victoria. Su máscara de compostura fría no solo estaba agrietada. Estaba obliterada. Su rostro era un lienzo de horror puro y sin adulterar. Estaba expuesta. Se levantó de su silla. Su rostro contorsionado en una rabia desesperada. «Mentiras», gritó, apuntando un dedo tembloroso hacia mí. «Eso está manipulado. Está tratando de enmarcarme». El juez golpeó su mazo. «Señora Serrano. Se mantendrá en silencio o la haré remover». Pero en ese momento de caos, no miré al juez. Miré directamente a la mujer que había intentado destruir mi vida. Mi hogar. Mi legado. Me incliné ligeramente hacia adelante en el micrófono del testigo. Mi voz no alta, pero clara y aguda lo suficiente para cortar el ruido. No solo trató de tomar mi tierra. Señora Serrano. Dije. Y toda la habitación cayó en silencio para escuchar. Trató de borrar 100 años de historia. Dejé que la pausa colgara en el aire. Un momento de silencio perfecto y devastador. Pero olvidó una cosa. Sostení su mirada. Un juez una vez más. Entregando un veredicto final inapelable. Yo escribí las leyes que trató de torcer. Mis palabras colgaban en el aire del tribunal como una sentencia de muerte. Por un momento. Nadie se movió. Nadie respiró. El juez. El jurado. Los espectadores. Todos los ojos estaban en Victoria Serrano. La máscara del ejecutivo poderoso se había ido. La máscara de la víctima agraviada se había ido. Todo lo que quedaba era el rostro crudo y feo de una ladrona atrapada en el acto. Su boca se abrió. Pero no salió sonido. Era el silencio de una derrota absoluta y completa. El mazo del juez bajando se sintió como un trueno distante. Rompiendo el hechizo. «Orden», comandó. Su voz resonando con finalidad. El resto fue una formalidad. El jurado salió. Pero sus mentes ya estaban decididas.
Estuvieron fuera menos de 20 minutos. Solo lo suficiente para llenar el papeleo. Cuando regresaron, el presidente del jurado, un dueño de ferretería que reconocí del pueblo, se puso de pie y se negó a mirar la mesa de la defensa. No necesitaba. Su voz fue firme y clara mientras leía el veredicto. Culpable en todos los cargos. Conspiración para cometer fraude. Extorsión organizada. Manipulación de testigos. El sonido de las esposas del alguacil cerrándose alrededor de las muñecas de Victoria Serrano fue el punto final definitivo en su reinado de terror. No lloró ni gritó. Solo parecía vaciada. Un fantasma en un traje azul marino mientras la llevaban. Prendergast. Su abogado de melena plateada. Simplemente se sentó y miró en blanco su bloc de notas legal vacío. Un tiburón sin más sangre en el agua. Mientras el tribunal se vaciaba, una corriente tranquila de gente se acercó a mí. Vecinos con los que no había hablado en años me estrecharon la mano. Beatriz de la oficina de registros me dio un abrazo lloroso. El agente Benito Castro simplemente caminó hacia mí. Puso una mano en mi hombro y me dio un solo asentimiento apreciativo. Lo hizo bien. Juez, dijo. Ana se paró a mi lado. Su agotamiento finalmente mostrando. Lo hicimos. Elías. ¿Lo hiciste? Ana. La corregí. Diste voz a la verdad. Habíamos ganado. Pero no sentí euforia. Ni oleada de triunfo. Solo un profundo y óseo sentido de alivio. La satisfacción tranquila de un trabajo largo y difícil finalmente hecho. Los dominós cayeron rápidamente después de eso. Mi caso. Como había predicho el agente Castro. Fue el hilo suelto que desentrañó todo. La evidencia del juicio. Especialmente la grabación de Victoria. Abrió las compuertas. La Fiscalía del Estado lanzó una investigación federal a gran escala en la empresa matriz Horizonte Oeste. Vi las repercusiones desde la tranquilidad de mi porche. Leyendo las noticias en una tableta con una taza de café en la mano. Victoria Serrano fue sentenciada a 20 años en prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Sus dos lugartenientes de ese primer día recibieron 7 años cada uno. Los saboteadores obtuvieron 5. El contratista que los contrató se volvió testigo del Estado y se fue con libertad condicional. Sabía que así funcionaba el sistema. Pero la verdadera historia era más grande. Un mes después, el senador autonómico en el bolsillo de Victoria fue imputado por cargos de soborno. 3 concejales provinciales en una comunidad vecina fueron los siguientes. La sede corporativa de Horizonte Oeste fue allanada por la Guardia Civil. Sus activos fueron congelados. Sus proyectos detenidos. Su imperio entero de papel y mentiras desmoronándose bajo el peso de la ley. Una mañana de principios de primavera. Llegó un sobreoficial largo. No era de un abogado. Era de la Comisión Judicial Estatal. Dentro había una carta formal corta. Indicaba que a la luz de nueva evidencia que había surgido de la investigación de Horizonte Oeste. La antigua queja ética contra mí. La que había empañado mi nombre y me empujado a la jubilación. Había sido revisada. La evidencia usada contra mí. Descubrieron. Era fabricada. Pagada por una empresa fantasma con lazos a un desarrollador contra el que había fallado años atrás. Un desarrollador con una sociedad silenciosa en Horizonte Oeste. La queja fue expurgada. Mi registro fue limpiado. Se ofreció una disculpa oficial.
Doblé la carta y la coloqué en la repisa de la chimenea. No necesitaba su disculpa. La tierra ya me había dado mi vindicación. Pero era un cierre tranquilo de un capítulo doloroso. El mundo deshonesto finalmente se había hecho honesto. La primavera llegó a la finca ese año con una vitalidad que no había visto en mucho tiempo. La hierba nueva en el pastizal oeste creció espesa y verde sobre las cicatrices donde había estado el camión de los saboteadores. Reconstruí el viejo granero. No solo como era, sino más fuerte. Con un marco de acero y una base que podía resistir un tornado. El ganado bebió de nuevos abrevaderos. Su agua fluyendo limpia e ininterrumpida. La tierra se sentía en paz. Yo me sentía en paz. La vida volvió a su ritmo simple y honesto. El amanecer del sol. El arreglo de vallas. El olor de la lluvia en la tierra seca. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba en exilio. Escondiéndome de un mundo que me había agraviado. Estaba en casa. Había enfrentado ese mundo en mis propios términos. En mi propia tierra. Y había mantenido mi posición. El silencio ya no era una retirada. Era una victoria. Una tarde fresca. Justo cuando el sol se ponía. Proyectando largas sombras doradas a través del valle. Caminé hacia el viejo olivo junto al arroyo. Me paré sobre el marcador de piedra simple de mi padre. El hombre que me había enseñado el lenguaje de esta tierra. La pelea había terminado. Su legado estaba a salvo. Mi legado estaba seguro. Había sido probado. No en un tribunal con toga negra. Sino aquí bajo un cielo abierto como hijo y guardián de la tierra. Saqué una pequeña petaca de mi bolsillo de la chaqueta. El whisky que había guardado para una victoria. Y vertí un poco en el suelo al base del árbol. Una ofrenda tranquila a los fantasmas que me habían vigilado. La tierra estaba tranquila de nuevo. El viento susurraba a través de las hojas nuevas del olivo. Un sonido que ya no era solitario, sino sereno. Había recordado la lucha. Y ahora recordaría la paz. Y yo también.